vamos a analizar una cosa, algo en lo que a lo mejor no se piensa mucho. Esa conexión tan directa que existe entre los conflictos geopolíticos y, bueno, la comida que tenemos en la mesa. A ver, ¿qué tendrá que ver un conflicto a miles de kilómetros con lo que comemos cada día? Pues, aunque suena raro, la conexión es súper directa y la verdad bastante más frágil de lo que nos podríamos imaginar. Ahora veremos cómo algo que pasa al otro lado del mundo puede afectar y mucho a la cesta de la compra. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Lo primero es entender que estamos hablando de una crisis que está pasando ahora mismo, pero de una forma muy silenciosa, casi sin que nos demos cuenta. Fijaos en este número, porque es la primera gran señal de alarma, un 35%. En solo 2 semanas, el coste para comprar fertilizantes a futuro se ha disparado. Esto en el mundo económico es una señal de pánico, pero pánico de verdad en la cadena de suministro agrícola. Y esa subida de precios, claro, no es por casualidad. Resulta que una de las plantas de urea más grandes del mundo, que está en Qatar, ha tenido que parar la producción. Y esto pasa en el peor momento imaginable, justo cuando medio planeta está sembrando y necesita fertilizante como el comer. Y si pensamos que esto no es para tanto, la visión de los expertos es bastante alarmante. Lorenzo Rosa, un investigador de la Carnegie Institution for Science, lo deja clarísimo. Al comparar esto con lo que pasó con la guerra de Ucrania, sus palabras son, vamos, demoledoras. Sinceramente, creo que esto es peor. Vale, y todo esto nos lleva al meollo de la cuestión, a la clave de toda esta crisis. Es el momento de descubrir cuál es ese ingrediente oculto del que depende absolutamente todo. Pues aquí lo tenemos, la urea. Su descripción es casi un acertijo, ¿verdad? Un simple granito blanco, sin olor. El cuerpo humano, de hecho, produce un poco cada día. Pero la que importa aquí, la sintética, es la que da de comer literalmente a 8.000 millones de personas. Y para que nos hagamos una idea de la escala de esta dependencia, mirad esta gráfica, es brutal. Solo en el año 2022, el amoníaco que salió de Oriente Medio sirvió para alimentar a casi 13 millones de personas en Brasil y a más de 12 millones tanto en Estados Unidos como en la India. La dependencia es sencillamente masiva. Pero a ver, ¿de dónde sale esta fragilidad tan bestia? Pues el problema es de base. Es que todo el sistema tiene lo que se llama un único punto de falla. La clave de todo está aquí, en el proceso Haber-Bosch. Es una tecnología de hace un siglo, con un premio Nobel y todo, pero tiene un gran pero. Necesita combustibles fósiles, concretamente gas natural, para funcionar. Con ese gas se crea el amoníaco, que luego se convierte en fertilizante. Y claro, esta dependencia del gas explica por qué todo se concentra en unas pocas zonas. La cadena es bastante simple, si lo pensamos. Primero, necesitas gas natural barato. ¿Y dónde hay mucho? En Oriente Medio. Segundo, aplicas el proceso Haber-Bosch, que consume muchísima energía. Y tercero, el producto final, la urea, se mete en barcos y a repartir por el mundo. Y aquí viene el gran problema geográfico. Resulta que una parte enorme de la comida del mundo depende de que unos barcos cargados con este fertilizante pasen por un sitio concretísimo, el estrecho de Hormuz, un cuello de botella de apenas 33 kilómetros de ancho. Imaginad la fragilidad que supone para toda la cadena. Y lo peor de todo, quizá, es que esto ya lo hemos vivido, no es algo nuevo. Como vamos a ver ahora, es una historia que se repite una y otra vez. Y eso es lo verdaderamente peligroso. Si echamos la vista atrás solo unos años, es que el patrón es clarísimo. En 2022, la guerra de Ucrania. En 2024, China prohíbe las exportaciones. Y ahora, en 2026, otra vez un conflicto en Oriente Medio. El sistema es increíblemente sensible a cualquier crisis geopolítica que surja. Y que nadie piense que esto es un problema de países lejanos. No. Australia ha tenido escasez, Indonesia ha tenido problemas de suministro, si hasta Corea del Sur tuvo su propia crisis de la urea. Es, como vemos, un problema global con todas las letras. Entonces, vale, ¿hay alguna salida a este bucle de crisis? Esto nos lleva a la última parte de nuestro análisis. ¿Podemos imaginar un futuro un poco más verde para los fertilizantes? El contraste entre lo que tenemos y lo que podríamos tener es como la noche y el día. Por un lado, el sistema actual, el Haber-Bosch 1.0, que es centralizado, depende de los combustibles fósiles y es súper vulnerable. Y por otro, la alternativa, un Haber-Bosch 2.0, producción local, descentralizada, con renovables, mucho más resistente y sostenible. Hay una analogía muy buena que es la de los coches. Piénsalo, los primeros coches eran eléctricos, luego llegó la gasolina y lo dominó todo, y ahora estamos volviendo a la electricidad. Con los fertilizantes podría pasar algo muy, muy parecido.
Y lo más curioso es que, en sus inicios, el sistema era limpio. La primera planta, allá por 1911 en Noruega, usaba energía hidroeléctrica. Hoy vemos que países como India y Brasil se están poniendo las pilas para producir fertilizantes verdes a nivel local. Pero en otros sitios, como en Estados Unidos, la cosa, que iba bien, ahora parece que está bastante parada. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental, ¿no? Sobre cómo funcionamos. Parece que solo cuando lo fácil y barato se rompe, cuando ya no nos sirve, es cuando de verdad nos planteamos un cambio de fondo. Y con esta reflexión final, cerramos. Cuando este conflicto en particular acabe, la gran pregunta, la que de verdad importa, es si habremos aprendido algo, si las lecciones de este último susto se nos quedarán grabadas, o si simplemente volveremos a la complacencia de siempre hasta que llegue la siguiente crisis. Una pregunta que de momento se queda en el aire.